Alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Y nos ha concedido estar aquí. Vamos a abrir la escritura, por favor. Vamos a hacerlo en el primer libro del profeta Samuel, capítulo 8. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 8. Vamos a leer del verso 1. Vamos a leer del verso 1 al 5. Gloria a Dios. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 8, verso 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Antes del verso 1 hay un título, dice: Israel pide rey. ¿Sí? ¿Ya lo tienen todos? Bendito sea Dios. Vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Pongámonos cómodos, por favor. Vamos a darle paso a los niños. Bendito sea Dios. Israel pide rey. En este tiempo en el que estamos leyendo de este pasaje, todavía se encuentra el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces, ¿sí? Habíamos leído en este tiempo el profeta Samuel le correspondió el papel no solamente de portavoz de Dios, ¿sí? No solamente de profeta, sino también de juez y de líder militar. Ese era el oficio que tenía Samuel. Habíamos leído también en el libro de los jueces que decía: cada uno hacía como bien le parecía, porque no había rey en Israel, ¿sí? Pero también habíamos dicho que sí había rey en Israel. El rey Jehová de los ejércitos. Pero ellos querían uno físico, querían uno tangible, querían uno al cual le pudiesen ver el rostro. Pero ya tenían rey. Ahora, le dice en el verso 5 lo que acabamos de leer. Termina diciendo: constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. ¿Por qué piden rey justo en ese momento? Resulta que el juez que había en el momento, Samuel, tuvo 2 hijos. Ahora, dice la escritura que cuando Samuel llega a la escena, el sumo sacerdote es Elí, ¿sí? Y este Elí tiene 2 hijos que también son sacerdotes, pero eran hombres perversos. En este caso ya no es un sacerdote, es un profeta de Dios. De hecho, 2 libros toman el nombre de este profeta, Samuel. Es el profeta posiblemente para los judíos, uno de los profetas más importantes que hubo. Fue el que tuvo el privilegio, ¿sí? o la comisión de ungir a los 2 primeros reyes de Israel, a Saúl y a David. Un profeta al cual el Señor le permite mostrar grandes señales y maravillas, ¿sí? Llamado por Dios desde el vientre de su madre, profeta de Dios, ¿sí? Incluso dice la escritura: y Dios no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Podríamos decir, de pronto el sumo sacerdote Elí era permisivo con sus hijos y por eso sus hijos se torcieron. Por eso se volvieron hombres perversos.
Pero no podríamos decir así del profeta Samuel. Porque el profeta Samuel era un hombre guiado, ¿por quién? Guiado por Dios, ¿sí? Era un hombre al cual Dios le hablaba, oh bendito sea Dios. Un hombre de carácter, un hombre fuerte. Entonces podríamos decir, pero parece rara la historia, ¿ves? Aconteció nuevamente desde el verso 1, primera de Samuel capítulo 8, verso 1 en adelante. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Qué está haciendo Samuel? Está delegando funciones, ¿sí? Está dando de una vez personas que lideren, dando líderes al pueblo. Y pone a sus dos hijos. Llama la atención que en el versículo 2 dan los nombres de los muchachos, ¿ves? El nombre de su hijo primogénito fue Joel. Joel significa Jehová es su Señor, ¿sí? Eso significa Joel. O sea que cuando miraban a Joel decían, oh, él es el hombre de Dios, ¿sí? Jehová es el Señor de él, Jehová es su Señor. Y es un significado hermoso, ¿sí? Dice, el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Beerseba. El nombre Abías significa Jehová es mi padre. O sea que si el uno significaba que era el hombre de Dios, este otro significaba que era hijo de Dios. Entonces podríamos decir, oh, tremendo esos nombres. Voy a ponerle a mi hijo ese nombre para que sea un hijo de Dios. Pero dice la escritura, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Los nombres tienen trascendencia, sí, Señor. Pero no significa que si le pongo un nombre de estos a uno de mis hijos, eso garantice que va a ser lo que quiere decir su nombre. ¿Sí estamos? Dos hombres o dos jóvenes, ¿sí?, que crecen con nombres fuertísimos, poderosos, nombres ungidos, nombres ungidos, hijos de un profeta tremendo, vindicado por Dios. Y se esperaría de que ellos también fueran profetas, ¿sí? Se esperaría de que ellos también fueran ungidos por Dios y guiaran también al pueblo de Dios. Pero dice, verso 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. O sea que eran terribles, pero seguían siendo hijos del profeta. Entonces, bendito sea Dios. Puede ser un excelente padre, puede ser una excelente madre, pero lamentablemente eso no va a garantizar que tus hijos van a ser excelentes hijos. Hermano, entonces, ¿no influye como yo sea? Por supuesto que sí. Influye muchísimo. Es el fundamento, si es la base, lo que tú y yo le damos a nuestros hijos. Nosotros les damos de dónde afianzarse, de dónde agarrarse. Pero hay algo sobre lo cual mi Señor no fuerza las cosas, ¿sí? Y es a lo que se le conoce como libertad de elección o libre albedrío. Cuando nosotros tenemos hijos pequeños, nosotros los traemos al servicio porque son niños, ¿sí? Y ellos van donde papá y mamá los lleven. Pero resulta que ellos van creciendo y a la hora de crecer deben tomar decisiones propias.
Mientras son niños, si llega la hora de morir, el Señor los recibe en gloria. Pero cuando ya tienen edad de decidir, tienen que tomar decisiones. Si quieren vivir, tienen que tomar decisiones por Dios. Entonces no les sirve ser el hijo del director de himnos, o el hijo del predicador, o el hijo del músico. No les sirve ser el hijo de la maestra de escuela dominical. ¿Por qué? Porque ya tomamos decisiones, ¿ves? Entonces se requieren experiencias personales con Dios. Se requiere tomar decisiones. Y lamentablemente en esas decisiones, nosotros los padres no decidimos por ellos. Pero hay un lapso de tiempo en el cual tenemos una oportunidad maravillosa y única. Y es hacer que ellos, con nuestro testimonio, se enamoren de Jesús. Si logramos eso, bendito sea Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero siguen siendo decisiones de ellos. La lectura correspondiente al devocional del día de hoy, que fue el libro de Daniel, vamos a tomar, no pierdan allí Jueces de Samuel, que ya vamos a volver. Primer libro de Daniel, capítulo 1, habla de que el Señor entrega a su pueblo en manos de Nabucodonosor, y este lleva cautivos a unos jóvenes, y nombra a algunos de ellos, y nombra a 4 jóvenes. En el versículo 6, Daniel capítulo 1, versículo 6, vamos a leer del 6 al 9, dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Los llevan cautivos de su tierra a Babilonia. Babilonia es el lugar de confusión. Tienen el pretexto perfecto para hacer lo que los demás hacen. Tienen el pretexto perfecto para dejarse llevar por la moda, ¿ves? Incluso les cambiaron el nombre. Si hacen algo indebido, nadie va a saber allá en la tierra de Judá que fue Daniel, porque allá en Babilonia sería Belsasar el que lo hizo. ¿Sí me siguen? Tenían la oportunidad perfecta. Nadie se daría cuenta si se portaban mal. Pero dice el verso 8, y Daniel, oh bendito sea Dios. Si está siguiendo ahí la escritura, ¿verdad? Dice, y Daniel, no dice y Belsasar. Ya le habían cambiado el nombre. El nombre en su tierra fue Daniel, pero ahorita que lo llevan cautivo a Babilonia, su nombre es Belsasar. Y no dice y Belsasar, dice y Daniel. ¿Por qué? Porque aunque estaba en tierra ajena, aunque le habían cambiado el nombre, él seguía siendo el mismo. ¡Aleluya! Que Dios les permita a los jóvenes seguir siendo los mismos. Y Daniel, verso 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Bendito sea Dios. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Ahora, esta es una petición muy osada de parte de Daniel. Es cautivo, es un esclavo, es un prisionero de guerra. Está en un país lejano, ya le quitaron su identidad, le quitaron su nombre, y él es tan osado que le pide al jefe de los eunucos, al que está por cabeza de él, al que está supervisándole, le pide, bendito sea Dios,
Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y diríamos, bueno, ¿y quién es él para pedirle al jefe de los eunucos? Y a veces nosotros decimos, no, es que yo me he visto de esta manera porque qué vergüenza con los demás. Yo necesito caer bien a los demás. Entonces yo cuento chistes de doble sentido porque los compañeros lo hacen y yo no quiero que me excluyan del grupo. No es que yo me tomo una copita social para no caer mal a la sociedad. ¿Sabes cuánto le importaba a Daniel caer mal a la sociedad? A Daniel le importaba que veía a Dios en él. Hizo una petición. Y cuando hay un propósito, cuando en el corazón estamos resueltos a algo, dice el verso 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Jóvenes, si ustedes toman decisiones de seguir al Señor, de seguro, mi Señor también pondrá en gracia y en buena voluntad a los jefes que tengas, a las personas que estén allí en autoridad sobre ti. No te va a tocar hacer cosas de las cuales te vas a arrepentir mañana. No nos dice qué edad tenía Daniel. Nos dice solamente que eran jóvenes. No nos dice cuántos años tenía, ¿no? Pero la Biblia me habla de un rey de 8 años. Un rey que saca la idolatría de su pueblo. Mi Dios está contando con ustedes, jóvenes. Mi Dios cuenta con ustedes. Mi Señor quiere que ustedes sean determinados. Que no esperen a que se les impongan las cosas, sino que den con libertad. Que ustedes sean decididos. Que su decisión de este día repercuta en un mañana, si es que lo hay. Que en el mañana alguien cuando diga, pero no se puede vivir diferente, alguien recuerde el nombre de alguno de ustedes y diga, sí se puede. En medio de la tentación se puede vivir en santidad. Bendito sea Dios. Volvamos a Samuel, por favor. Samuel primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 3. Dice, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Ahora, no dice la Escritura, ni tampoco quiero caer en hablar lo que no es, ¿sí? Pero hay ocasiones en las cuales nosotros, los ministros, por querer hacer un trabajo bien hecho en el ministerio, podríamos descuidar el hogar, la casa. Que Dios nos ayude a nosotros a tener un equilibrio, un balance perfecto, a saber que es primero Dios, sí Señor. Segundo, la pareja, ¿sí? Tercero, los hijos. Cuarto, el trabajo. Y quinto, la iglesia. Oh, bendito sea Dios. Dice la Escritura de que antes del capítulo 8 habla del trabajo que hacía Samuel. Y dice, los últimos versículos del capítulo 7, dice, y todos los años, hablando de Samuel, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Ese era el trabajo de Samuel, ¿sí? No estaba ubicado en un lugar para que venga y juzgue que toda la gente llegue a ese lugar. A él le tocaba desplazarse.
Y posiblemente en esos desplazamientos ocupaba bastante tiempo. Como padres, ¿sí?, los que estamos aquí presentes, tenemos un trabajo que hacer en casa. Y ese trabajo que tenemos que hacer es dar un buen ejemplo. No un buen ejemplo de ser buenas personas, aunque eso está bien, ¿sí? No estamos hablando de valores. Y los valores están bien y son necesarios. No estoy hablando de ser un buen vecino, un buen ciudadano, aunque esto va a ser consecuencia de ser un buen cristiano. Estoy hablando de ser temerosos de Dios. El ejemplo que nuestros hijos necesitan recibir es que nosotros seamos temerosos del Dios vivo. Cuando hacemos negocios, que sean negocios rectos, que no sean negocios por debajo de cuerda. Bendito sea Dios. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros integridad, que no escondemos las cosas, que no evadimos impuestos, que lo que hay que pagar se paga. Simplemente la palabra del Señor dice: dad a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué está diciendo mi Señor? No digas: es que yo cumplo en la iglesia con ofrendas y con diezmos, pero robo al César. No sirve de esa manera. La gente habla para estos días de la corrupción tan grande que se ve en el país. ¿Y qué de nuestras casas? La gente habla y dice: no, es que la policía, sí, la autoridad es corrupta. Pero ¿quién ofrece el soborno? No, es que me iban a multar, y a veces sacan pecho, dicen: oh, no me multaron, la multa era como de 1 millón y yo le di solamente 100,000. ¡Sin vergüenza! Si no tienes documentos en regla, quédate quieto o no muevas el vehículo. Pero no sobornes. Hablamos de corrupción en la autoridad, pero si no hubiese quien ofreciera el dinero, tampoco habría quien lo reciba. Así es. Y así se empieza. Se empieza desde la casa, cuando van y le piden un favor. Y por el favor, ¿y cómo voy ahí? ¿Ves? ¿Cuánto me toca? No, eso no es correcto, iglesia. Y luego nos quejamos porque en la política todo es de esa manera. Favores políticos. Hay gente tan descarada que se encomiendan a Dios para hacer una cosa de esas. Nosotros tenemos que ser ejemplo, mis amados. Ahora, pero los hijos no anduvieron por los caminos de su padre. ¿Qué está diciendo ahí la escritura? Samuel era un hombre recto. Samuel era un hombre íntegro. Y de hecho Samuel les dice: ¿cuándo les pedí dinero? Y el pueblo dice: no, nunca, nunca. Pero sus hijos no anduvieron en el camino de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Qué tristeza. Qué hermoso que dijese: y los hijos de Samuel, y los hijos del profeta Samuel, también fueron profetas. Oh, hombres íntegros. Pero no fue de esa manera.
Entonces, verso 4, entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El pueblo de Israel, al ver los que estaban de jueces, se asustaron. Dijeron: ¿cómo nos van a juzgar hombres que se dejan sobornar? Hombres con avaricia y que pervierten el derecho. No. Nosotros vemos y leemos y dicen: oh no, Israel pidió rey. ¡Qué pecado tan grande! Claro que fue un pecado grande porque ya tenían rey. Pero qué vergüenza que fue por estos jóvenes que estaban en semejantes caminos. Ahora, cuando dice en el verso 5: por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Allá había algo gravísimo. Porque el Señor les había dicho en el libro de Deuteronomio, no pierdas ahí, Samuel, que ya vamos a volver. En el libro de Deuteronomio capítulo 7, versículo 6. Deuteronomio capítulo 7, versículo 6 dice: un pueblo santo para Jehová. ¿Ya lo tienes? Dice: porque tú, está hablándole el Señor a su pueblo, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pregunto, ¿eso es claro? Una vez más vamos a leerlo. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Sí era claro eso? El pueblo de Israel había sido escogido. Era un pueblo especial, no había otro pueblo como él. Oh, bendito sea Dios. Era un pueblo único, era un pueblo singular, era un pueblo santo para Jehová. Pero ese pueblo quería, como dice allí, como tienen todas las naciones. ¿Qué quería ese pueblo escogido? ¿Qué quería ese pueblo singular? ¿Qué quería ese pueblo único? Ser igual a los demás. Ahora podríamos preguntarle al pueblo de Israel: si tienes un Dios tan especial, que te cuida, que te protege, que te guía, que te da todo lo que necesitas y aún más, ¿qué necesidad tienes de ser igual a los demás? ¿Por qué estimas en tan poco el ser escogido, el ser llamado por Dios? ¿Por qué quieres verte como los demás? ¿Por qué quieres hablar como los demás? ¿Por qué quieres escuchar lo que escuchan los demás y ver lo que ven los demás? Si tú eres un pueblo escogido por Dios. Y usted diga: no, hermano, pero es que ese era el pueblo de Israel. No, en el primer libro, en la primera carta del apóstol Juan, y voy a leerlo, no lo busques, que yo sé que te lo sabes de memoria. Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, dice: mas vosotros, ya no es el Antiguo Testamento, ya no es a los judíos, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos nosotros? Un pueblo escogido. Somos especiales para Dios. No necesitamos ser igual a los demás. Bendito sea Dios. Pero el pueblo quería ser como las demás naciones. Verso 6 en adelante dice: pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová.
Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Qué está diciendo mi Señor? Sí tenían rey, ¿ves? No era un pueblo que no tuviera rey, sí tenía rey, y el rey reinaba sobre ellos. Jehová, Dios de los ejércitos, reinaba sobre ellos. Pero ellos querían uno que lo pudieran ver salir a la guerra, ¿sí? Cuando Jehová peleaba por ellos. Pero ellos necesitaban complacer sus sentidos, ¿sí? Ellos necesitaban complacer a sus sentidos, necesitaban verlo. Continúa el verso 8 diciendo: conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues: así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mies, y a que hagan sus armas de guerra y los petrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos. Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Era terrible lo que les venía. El Señor le dice a Samuel: diles, declárales, protesta solemnemente contra el pueblo. Diles lo que les espera. Y el verso 19 dice: pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros, verso 20, lo más terrible, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel? Soltándose de las manos de Dios. Era terrible eso. Ahora, si lo traemos para el presente, ¿quién nos sustenta a nosotros? ¿Quién sino nuestro Padre Celestial? ¿Quién libra nuestras batallas? ¿Quién nos da la victoria en frente de la enfermedad? ¿Quién nos ayuda en esos momentos de angustia? ¿Quién extiende esa mano poderosa cuando tropezamos y caemos? ¿Será que es preferible un ser humano limitado como nosotros, mejor que el Dios Todopoderoso, que es el que nos sustenta? Nuestra mirada, dice la palabra del Señor, pongamos nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en Jesucristo. Amén. Y prosigamos hacia adelante. Nuestra mirada fija en el Señor, no en un hombre. Bendito sea Dios. Verso 21 y 22 dice: y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad.
El pueblo de Israel miraba lo que tenía a sus lados, a su alrededor, ¿sí? Miraba a las otras naciones y anhelaba ser como ellos. Dice el Evangelio según San Lucas, capítulo 9, el verso 61 y 62. Bendito sea Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versos 61 y 62, dice: entonces también dijo otro, ¿sí? Otro hablándole a mi Señor Jesús: te seguiré, Señor. Oh, qué bonita, ¿sí? Suena bonito, ¿verdad? Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Pregunto, ya pusimos la mano en el arado, ¿verdad? Vamos hacia adelante, mis amados. Vamos hacia adelante porque realmente lo mejor está por venir. Lo mejor espera por nosotros. Bendito sea Dios. Ahora, el hecho de tener un rey no era que Dios lo tuviera fuera de su plan, no. Pero no era de esa manera. Porque si tú sigues leyendo la historia, el Señor bendice de una manera especial a David como rey. Y a su hijo, sí, a Salomón también. Pero él se había dado unas instrucciones, ¿sí? Y acompáñame, por favor, vamos a leer en el libro de Deuteronomio, capítulo 17. Vamos a leer del verso 14 al verso 20. Habla instrucciones acerca de un rey. Oh, bendito sea Dios. O sea que no era descabellado que hubiese un hombre reinando, no. Pero no era la forma como ellos lo pidieron. O sea, no tenían que ellos zafarse de Dios. Tenían que esperar a que Dios lo pusiera, ¿ves? Porque en el plan de Dios todo tiene su tiempo. No podemos decir, oh, es que poner un rey era algo satánico. No podemos hacer eso. Sino que a veces nosotros queremos adelantarnos al tiempo de Dios. Y Dios es perfecto. Su tiempo es perfecto. ¿Ya lo tienes? Deuteronomio, capítulo 17, verso 14 al 20. Instrucciones acerca de un rey. Dice la palabra del Señor: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Ahora quiero hacer ahí un alto en el camino. Instrucciones acerca de quién? De un rey. Entonces diríamos, no, pero hermano, eso es para el gobernador. ¿No acabamos de leer en la carta del apóstol Pedro? Y vosotros sois real sacerdocio. Oh, bendito sea Dios. Nosotros somos reyes y sacerdotes. Hay instrucciones para ti, mis amados. Hay instrucciones para cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. No aumentarás para sí caballos, ¿sí?
ni harás volver al pueblo a Egipto con fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Una instrucción para el rey. Ya tienes un camino trazado. Ya pusiste tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Prosigue adelante. No, hermano, es que si lo hago de esta manera, voy a obtener más ganancia. No lo hagas. No vendas tu primogenitura. ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? No tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. ¿Qué nos manda el Señor? Oh, bendito Dios. Pregunto, ¿el Señor nos manda a vivir pobres? No. Pero sí nos manda a alejarnos de la avaricia, de la codicia. Si tengo suficiente por la gracia de Dios, ayudo al que necesita. Alabado sea el nombre de mi Señor Jesús. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Pregunto, ¿para qué sirve la plata y el oro amontonados en abundancia? Si todo lo que se ve será consumido en fuego. ¿No es mejor, como dice la Escritura, hacer tesoros en el cielo? Bendito sea mi Señor y Dios. Y cuando se siente, vamos a continuar la lectura, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Pregunto, ¿qué está mandando el Señor? Ojo, es una instrucción para el rey. Es una instrucción para ti. Dice el Señor, toma un libro y haz una copia de la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Nos está mandando a estudiar. Lo dice mi Señor Jesús. Escudriñad las Escrituras. Está diciendo el Señor, no te limites a leer. Estudia, escribe. Oh, bendito sea Dios. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. ¿Por qué había que escribir una copia? Porque la original estaba en el santuario. Para que no tenga la excusa de decir el rey, es que como eso lo guarda el levita, como eso lo custodia el sacerdote, entonces yo no puedo leerla. Está diciéndole el Señor, no es exclusividad del predicador, es menester para cada creyente escudriñar las Escrituras. Continúa diciendo el verso 19, y lo tendrá consigo. ¿Qué tendrá consigo? El libro de la ley, ¿sí? La palabra de Dios. Y lo tendrá consigo y leerá en él. Oh, Dios de la gloria. No es cada domingo. No es día de por medio. No es cada fecha especial, no. Y leerá en él todos los días de su vida. Amén, gloria a Dios. Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Instrucciones acerca de un rey. Entonces no es solamente que el ministro quiere dar cantaleta, ¿ves? No es solamente que el ministro quiere volverse cansón. Son instrucciones dadas por Dios. Verso 20 termina diciendo, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Escudriñar las Escrituras
para que seáis humildes, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento, a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Una vez más los hijos, una vez más los padres. Busquemos a Jehová mientras puede ser hallado. Busquemos de su palabra día y noche. No nos apartemos de este libro. Sigámoslo. Para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Días prolongados. ¿Qué tan prolongados, mi hermano? ¿Es que voy a vivir 90, 100, 110 años? No. Estamos hablando de vida eterna. De algo que sobrepasa. Bendito sea Dios. Que sobrepasa cualquier cosa que nosotros nos imaginemos. Vida eterna en Cristo Jesús. Sin dolores, sin enfermedades. Oh, aleluya. Vida eterna en Cristo Jesús. Es lo que el Señor desea para ti y para mí. Pero como Daniel, él propuso en su corazón. ¿Qué vas a proponer tú en tu corazón? Empezamos con los jóvenes, terminamos con los adultos y los ancianos. Los jóvenes tienen la oportunidad hoy, pero tú y yo también. Y mi Señor sigue allí con los brazos abiertos, esperando lo que tienes tú para decirle, porque Él ya ha hablado a tu corazón. Cierra por favor tus ojos. Con tus ojos cerrados. Vamos a decirle al Señor, gracias. Vamos a decirle gracias, Cristo. Porque Él sigue siendo fiel. Porque su poder y su gracia siguen siendo infinitas. Porque su mano poderosa aún continúa en medio nuestro. Gracias te damos, mi Señor, mi Dios. Gracias por este día, Padre. Por este día donde tu palabra es expuesta, Señor. Gracias por este día, Señor, en el cual nos das una oportunidad más, mi Dios, de cambiar nuestra forma de vivir. Padre eterno, gracias por nuestros hijos, Señor. Te doy gracias por mi primogénito, Señor. Por mi hijo Miguel Ángel, Padre. Te doy gracias por su vida. Bondadoso Dios. Él conoce de tu palabra, Señor. Permítele tomar decisiones correctas, mi Rey. Permítele, Padre de la Gloria, tomar decisiones a tiempo, Señor. Te doy gracias por mi hija, Señor, por Sara Sofía. Está creciendo, mi Rey. Y ya tiene que enfrentarse a situaciones difíciles, Padre. Ella también conoce de ti, Señor, conoce tu palabra. Padre bueno, ayúdale, Señor, no solo a mis hijos, a los jóvenes, Señor. A nuestros hijos, Padre, ayúdales a que tomen buenas decisiones. Ayúdanos a nosotros los padres, Señor, a tener el ejemplo genuino, Señor, un ejemplo vivo, a ser testigos tuyos, mi Señor Jesús. El día de mañana, si el tiempo dura, no estaremos nosotros los adultos, Señor.
Y estarán los jóvenes enfrentándose solos, Señor. Que así como leíamos de Sadrach, Mesach y Abednego, Señor, de Daniel, que ellos propongan en su corazón no contaminarse, Señor. Oro, mi Señor y Dios, por cada uno de los jóvenes que hay aquí presentes, Señor. Y aquellos que no han podido venir, Señor, que tú les cuides, Señor, por favor. Que tú les libres del mal. Que nos ayudes, Señor, a seguir adelante. Porque el camino es difícil, Señor, y sin ti no podemos, Dios. Solamente dependemos de ti, mi Señor Jesús. Estamos dependiendo de ti, mi Dios. Ayúdanos, Señor y Dios. Oramos por nuestros hogares, Señor, por nuestros sobrinos, por los nietos, Padre de la gloria. Oramos por aquellos muchachos, Señor, compañeros de nuestros hijos. Ayúdales, Señor. Concédenos ser luz en medio de la oscuridad. Permítenos reflejar tu luz, mi Señor Jesús. Gracias por este día maravilloso. Gracias por tu palabra, Señor, y por la unción fresca de tu Espíritu Santo. Gracias por hablar a nuestros corazones. Y concede, Señor, que lo que hemos recibido produzca, Señor, fruto en nuestro ser. Te lo encomendamos todo en el nombre de Jesucristo. El resto del día, Señor, la actividad que hay ahora con los jóvenes, que seas tú bondadoso, Señor, haciendo esa obra maravillosa, porque te lo pedimos en acción de gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Que mi Señor Jesucristo les continúe bendiciendo, mis amados hermanos.